Bueno, y en este afán que tenemos de darle lo mejor al Señor, o esto que cantábamos recién, ¿no? Ojalá sea un pensamiento, no solo un pensamiento, no solo una canción, sino también que sea un sentir y un vivir, el de darle lo mejor de nosotros al Señor. Eh, y en esto de darle lo mejor es que tenemos que aprender qué considera Él que es lo mejor, ¿no? Porque no lo vamos a sacar de lo que nosotros sentimos, porque por ahí a alguno le gustan las flores, a otro no. A otro le gusta la verdura, a otro le gusta la carne, entonces todos tenemos gustos diferentes. Entonces lo mejor para el Señor no es según nuestros gustos, sino según lo que Él quiere. Y para saber lo que Él quiere, Él nos dio la palabra, su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es justamente eso, es lo que Dios nos dice a todos nosotros. Es el manual de instrucciones de nuestras vidas. Es para poder armarnos y hacernos como, conforme a su voluntad. Entonces Él nos dio su palabra para eso, para guiarnos, que es lo que empezamos a recorrer el viernes pasado. Desde el principio hasta el fin vamos a hacer un resumen de toda la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, desde Barashit bara Elohim, o sea, en el principio creó Dios, hasta el último versículo de la palabra de Dios, que es amén. Entonces, en este recorrido que emprendimos, vamos viendo estos importantes temas teológicos también, que recorren toda la Biblia. Y lo vamos viendo de una forma muy sencilla, explicada en estos cortos videos que hoy vamos a continuar viendo. Pero cada video está enmarcado por una pregunta que antes la vamos a analizar entre nosotros. Ahí va la primera pregunta. Sería la pregunta número 6, para retomar lo del viernes pasado y continuar. La pregunta que tenemos que contestar entre todos ahora es esta. Acuérdense que vayamos respondiendo de manera sintética, ¿no? Que no hagamos exégesis importantes sobre cada pregunta porque no nos vamos más. Eh, y ustedes saben que cuando me da hambre, me da hambre y me voy. Y andate, dicen, y andate. Dice la pregunta, ¿cuál es el gran problema con el pecado? ¿Qué problema nos trae el pecado a todos nosotros? ¿O qué problema nos trajo el pecado a nosotros, al mundo? ¿Cuál es el problema del pecado? A ver, respondamos rápido eso. Nos aleja de Dios. ¿Cómo? ¿Perdón? Ah, nos aleja de Dios. Ahí entendí. Nos aleja, podemos completar la expresión con la palabra nos separa, ¿no? Que nos separa de Dios. Eso que hace como el muro de Mr. Trump, ¿no? Que estamos nosotros de un lado y Dios del otro. Obviamente Dios no está del lado norte, sino que está del lado sur. Bien, la muerte, ¿sí? El principal problema que nos acarrea el pecado es justamente la muerte, que hay dos muertes, ¿sí? Hay dos muertes, eso es importante marcarlo bien. La muerte Trae física tristeza, la, trae tristeza, trae tristeza. ¿sí? Hoy estaba hablando con una persona que había dejado de fumar y empezó de vuelta. Y me decía que se sentía triste porque sabía que había ido para atrás en eso, ¿no? Una persona que hace poco tiempo conoce al Señor. Y bueno, son luchas que esa persona tiene y bueno, y por ahí el diablo también utiliza eso para traer culpa también, porque eso es lo que hace el pecado también. Eh, vuelve a remover nuestra culpabilidad también. ¿Mm? Bien, tal cual. El pecado trae tristeza y el pecado trae culpa, ¿sí? El pecado, siguiendo con el comentario tuyo, Chelo, trae esclavitud, ¿no? Uno se ata al mismo pecado y es muy difícil de abandonarlo, de dejarlo, de practicarlo, sea el que sea, ¿no? ¿Qué viene a ser pecado? Justamente lo que marcábamos al principio, ¿no? El entregarle lo mejor a Dios, el pecado hace que no le entreguemos eso.
la palabra pecado viene del errar en el blanco. O sea, cuando nosotros pifiamos a lo que Dios quiere, eso es pecado. Entonces, eso también trae el pecado justamente de llevarnos por un camino equivocado, por el error, ¿sí? Algo más para aclarar qué produce el pecado. Muerte, decíamos, produce la muerte física y produjo la muerte física y produce la muerte espiritual. El pecado nos va a evitar que lleguemos a la misma presencia de Dios, porque justamente produce separación de Dios, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Ayúdenme. Ahí vamos escribiendo El otra pecado cosa. es la tentación. El pecado es la tentación que usa Satanás para llevarnos, digamos, a sus caminos. Bien, tal cual, es la herramienta del enemigo, del diablo, para alejarnos, separarnos de Dios. ¿Sí? Hay tres enemigos que tenemos, ¿se acuerda cuáles eran? Uno es el que mencionó recién Héctor, que es el diablo. ¿Cuál otro enemigo? La carne. La carne El mundo. y el mundo. Tenemos el mundo, el diablo y la carne. Esos tres enemigos tenemos. Y los tres se diferencian muy bien uno de otro. Y los tres por ahí se mezclan también. Siempre decimos eso, no le echemos la culpa al diablo cuando en realidad la culpa es de la carne. ¿Sí? Muchas veces sí, no, engañé a mi mujer, engañé a mi esposo porque me tentó el diablo. ¿Qué diablo? Él fue la carne, vos decidiste pecar. Fue una decisión propia y personal. Por ahí el diablo también puede haber presentado diferentes oportunidades para hacerlo, pero no le culpemos a él de las cosas, de las decisiones equivocadas que tomamos nosotros. Cada uno se hace cargo de lo suyo. Bien, ¿algo más para agregar en cuanto a esto? Vamos a ver el video, si no. Esperen que me olvide de ponerlo de antemano. Ahí está. Entonces, ¿qué produce el pecado? Ahí les comparto la pantalla. Bien. El pecado nos separa de Dios. Él es santo, perfectamente puro, y no permitirá el pecado en su presencia. Estamos tan acostumbrados al pecado en nuestra vida y en nuestro mundo que ya no vemos lo profundamente horrible que es. Llegamos a pensar que no es gran cosa desobedecer a Dios, ya que nuestros hijos nos desobedecen todo el tiempo. Pero Dios le advirtió a Caín los peligros del pecado. Nos esclaviza, nos acecha a la puerta y desea dominarnos. Una vez que el pecado entró en nuestras vidas, solo el sacrificio perfecto de Cristo Jesús puede limpiarnos y hacernos nuevos para morar en su presencia para siempre. Dios rescató a sus hijos por medio de Jesucristo. Bien. Entonces, mucho lo que ahí menciona, lo habíamos mencionado nosotros. Lo bueno es que, si bien el pecado produce separación, pero también hay separación de Dios, pero también tenemos una oportunidad para poder llegar a Dios. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que, culpa del pecado, no podemos llegar a Dios. La buena noticia es que hay una forma que podemos llegar a Dios y una forma de librarnos de nuestros pecados, que justamente es Jesucristo, es lo que hizo Cristo en la cruz. Vamos a la pregunta que sigue. ¿Quién se acuerda de... No es esta la pregunta que sigue. ¿Quién se acuerda de Romanos 6:23? La paga, a ver, la paga del pecado es Muerte. Muerte. muerte.
Más la dádiva de A Dios. la dádiva de Dios de vida eterna en Cristo Jesús. Bien, entonces así, el pecado produce muerte, muerte espiritual, separación eterna de Dios, y muerte física, la que todos tenemos que pasar. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, podemos tener vida eterna gracias al don preciado, el regalo preciado, a la dádiva de Dios, que es vida eterna, que se consigue a través de el Señor Jesucristo, dice ese versículo. Bueno, la pregunta que sigue es, ¿vieron que las frases populares, los dichos populares, ¿no? El que existe la frase esta, borrón y cuenta nueva, hacemos borrón y cuenta nueva. Claro, cuando uno ya está cansado, por ahí en el matrimonio, de pelear, decimos, bueno, basta, hagamos borrón y cuenta nueva, arranquemos de cero y listo. Nosotros como humanos, y viendo nuestra condición de pecado, podemos de un día para el otro decir, listo, no peco más, o hago borrón y cuenta nueva y soy por mí mismo una nueva criatura. ¿Es posible eso? ¿Qué opinan? No. No, el Señor hace borrón y cuenta nueva, pero nosotros somos un proceso. Bien. Y el Señor hace borrón y cuenta nueva. Y funciona así realmente también en nuestras vidas. Es fácil decir, bueno, el Señor ya borró mis pecados, listo, no peco más. No. Es todo un proceso, ¿no? Vamos a ver qué dice él, qué respuesta hay a lo que sigue. No podemos, no hay nada humanamente posible que podamos hacer para estar bien con Dios. Cuando la maldad de los hombres llegó al colmo, Dios decidió exterminar a los hombres excepto por una familia que lo honraba. Noé y su familia comenzaron de nuevo, borrón y cuenta nueva, podríamos pensar. Pero el problema del pecado no estaba resuelto. Podemos hacer nuestro mejor esfuerzo por cumplir la ley y ser justos, pero nunca vamos a poder. El pecado en nosotros nos arrastra hacia el mal. Noé nos demuestra que necesitamos ayuda externa, necesitamos un redentor que sane nuestro corazón enfermo de pecado. Comenzar de cero no es suficiente. Claro, cuando uno recorre la Biblia, llega a la historia de Noé, que el mundo había sido consumido por el pecado, cosas terribles se cometían en él, y Dios dijo, bueno, chao, vamos a sacar a toda la humanidad de la tierra y vamos a hacer una especie de borrón y cuenta nueva. Pero no funcionó. ¿Por qué? Porque está bien, quedó una familia, 8 personas, fueron salvadas algunos animales, 2 especies, otros animales, perdón, algunas especies 2 animales, otras especies 7 animales, para repoblar la tierra. Pero ya de continuo uno vuelve al mismo pecado. Entonces nos damos cuenta que por nosotros mismos, como seres humanos, no podemos eliminar el pecado de nuestras vidas. No podemos eliminar las cosas malas, porque siempre volvemos a ellos. Entonces, por eso hace falta una ayuda externa, como decía ahí en el video. Hace falta una mediación externa también. Hace falta un redentor. ¿Quién puede leer, por favor, Gálatas 2:16? Que alguien lo lea. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Bien. Podemos hacer lo que querramos hacer. ¿Sí? Podemos intentar 1000 maneras, inventar la religión que sea, pero ¿saben qué? Nada de lo que hagamos va a quitar el pecado de nuestras vidas o nos va a limpiar. ¿Por qué? Porque siempre volvemos a lo mismo. De ahí nace otra pregunta, ¿no? Sí, Andrés, ahí al final del primer video había una frase que no sé si la alcancé a leer así de refilón. Decía, la mala introducción causa ignorancia, algo así decía. ¿Puede ser? sí. Es el eslogan del Instituto Bíblico. Pero Que dice a veces pensamos, ¿Estás viendo dibujitos, Chelo? no, yo no. Dice, la mala instrucción es peor que la ignorancia. Es el eslogan. ¿Eso qué significa? Que por ahí aprender algo mal es peor que ignorar algo, ¿no? Está muy buena la frase, porque mucho se enseña por ahí en el error, ¿no? Y eso nos desvía peor y nos aleja más de Dios que el no saber nada. Entonces, qué importante que tengamos eso presente, ¿no? Muy bueno el eslogan y la frase esa que termina. Después viene la... Otra pregunta. Después que el ser humano empieza a repoblar la tierra, pasan los años, baja Noé, su familia del arca, y siguen el mandamiento de Dios que cubran toda la tierra, que se reproduzcan y cubran la tierra, sucede algo. El hombre, en vez de alejarse, separarse y cubrir toda la tierra, no, se quedan en un solo lugar. Y en vez de adorar a Dios, dice, hagamos un nombre. Y en vez de confiar en Dios, empiezan a confiar en las tecnologías, ¿sí? En los avances tecnológicos. La pregunta es, ¿por qué se molestó Dios con lo de la Torre de Babel? Con las personas que estaban ahí en la Torre de Babel. ¿Se acuerdan la historia que aparece en la Biblia? ¿Por qué se enojó Dios tanto? De nuevo con las personas. Porque no obedecieron. Nuevamente. Por la soberbia. Por la soberbia. Por la desobediencia. ¿Qué otra cosa era? Gadiel, no te escuché lo que dijiste. Por ser necios. La necedad. Bien. ¿Por qué otra cosa fue que se enojó Dios? Recordemos ahí. No, yo creo que la voy a matar. No, la voy a matar. ¿Recuerdan la historia de la Torre de Babel o no? Por creerse autosuficientes. Autosuficiente. Bien. Bien. ¿Algo más? Porque querían dejar de lado a Dios. O sea, hagámonos un nombre, dijeron. O sea, como es... querían tener un sentido de significación en todo esto de hacerse un nombre. Bien. Y eso va de la mano, ¿no? Con lo que se mencionó recién de la autosuficiencia. ¿Por qué? Porque uno dice, sí, bueno, vieron, descubren la partícula de Dios que le llaman, ¿no? Oh, somos súper conocedores de todo, no necesitamos a Dios. Avanza la medicina. Uy, no, ya curamos cualquier enfermedad, no necesitamos a Dios. Avanza la filosofía. Sí, no, ya tenemos
podemos descifrar cualquier acontecimiento social, tecnológico, evolutivo. Bueno, no necesitamos a Dios. Rápido, lo primero que hacemos es decir, no necesitamos a Dios. Pero vayamos a nuestras vidas también. Nos levantamos de la cama y ya empezamos a caminar y empezamos a hacer los quehaceres, desayunamos y emprendemos el día y podemos llegar a caer en esto y decir, no necesito a Dios, porque yo solo puedo. Me pongo a estudiar para rendir una materia. Voy a lograrlo con mis capacidades y mi intelecto. Chau, me olvido de Dios. Voy a trabajar, voy a poder hacer todo bien y me olvido de Dios. Ahora, ¿cómo cambian las cosas cuando lo primero que hago es pensar en Dios? Cuando lo primero que hago es dedicar. Yo siempre les cuento a las chicas que están estudiando, los chicos, y les digo, hagan la prueba de antes de estudiar, orar. Antes de rendir un examen, orar. Y van a ver cómo todo es mucho, mucho más fácil y mucho mejor. Gracias a eso estoy por terminar una carrera. Si no fuera por Dios, no podría lograr nada. Sin embargo, Dios está siempre ahí ayudando. ¿Pero cuándo? Cuando le buscamos. Ahora, cuando no nos acordamos de Él, cometemos lo que pasó en la Torre de Babel. Nos creemos autosuficientes, lo dejamos a Dios a un lado, le desobedecemos porque no pensamos en lo que Él quiere, nos llenamos de orgullo, soberbia y vanidad, y ahí está nuestras vidas y caemos en el pecado porque no le pedimos ayuda y nos arrepentimos de las cosas que hicimos porque en ningún momento buscamos la guía de Dios, el consejo de Dios. ¿Por qué nos equivocamos tanto? ¿Por qué tantas veces tenemos que pedir perdón? Y porque antes no pensamos en la voluntad de Dios y no se lo dedicamos a Él. Nos apuramos pensando que nosotros tomamos las mejores decisiones y la mayoría de las veces, o si no es siempre, después tenemos que decir, uy, Señor, perdón por haberme apurado, o cómo no lo pensé 2 veces. No es pensarlo 2 veces, es simplemente preguntarle al Señor qué es lo mejor que puede pasar. Veamos qué dice con respecto a esto el video. La nueva civilización, tras el diluvio, recibió un mandamiento: multiplicarse y llenar la tierra. Pero en lugar de obedecer el mandamiento de Dios, los hombres se volvieron arrogantes con sus logros tecnológicos y permanecieron en un lugar construyendo una torre por encima del cielo, buscando la gloria para ellos. Esto era una traición hacia Dios. Entonces Dios tuvo que descender para ver la torre y confundió su idioma dispersándolos por toda la tierra. El hombre busca usurpar el lugar de Dios, pero solo hay un Dios y no somos nosotros. Más adelante Dios escogería a un hombre para bendecir a todas las naciones por medio de él. Ven, ahí está la frase, el eslogan que tienen. La mala instrucción es peor que la ignorancia. Bueno, ahí menciona, siguiendo en este recorrido de la Biblia, menciona a un hombre, a un gran hombre que caminó por esta tierra y que es recordado por cada una de las grandes religiones que tiene el mundo, ¿no? Ya sean los, no sé, todas las religiones lo tienen, que es Abraham, ¿no? Ahora, ¿por qué es Abraham tan importante para el cristianismo, pero para el judaísmo, para el islam, para cualquier religión multitudinaria? ¿Por qué es Abraham tan importante? ¿Qué recuerdan de Abraham? La fe de Abraham. Y creyó a Dios. La fe de Abraham.
padre de la fe, ¿no? Anduvo con Dios. No escuché, perdón, se cortó. Anduvo con Dios. Sí, es uno de los pocos que tuvo ese privilegio, ¿no? Llevó a su pueblo a la tierra prometida, siempre de la mano de Dios. Bien, Porque a él fue dada la promesa. a él fue dada una importante promesa. Él, Con Abraham, él hizo un pacto. no escuché, perdón. Y con Abraham Dios hizo un pacto. Dios hizo un pacto. Vamos, Génesis 12:1. Vamos a leer ese pacto. Un pacto tan importante que realizó que hasta el día de hoy sigue y hasta el día de hoy y por toda la eternidad va a seguir rebotando ese pacto, ¿no? Por toda la eternidad. No es un pacto con la iglesia, es un pacto con Abraham y su descendencia, que viene los israelitas por un lado y viene los ismaelitas que van que también vienen, descienden de él, por otro lado. En ambos se ve también reflejado ese pacto, ya que son incontables, pero tristemente muchas de las guerras también derivan de cada uno de los hijos de él, ¿no? Pero bueno, eso es para ahondar un poco más. ¿Quién lee Génesis 12, 1, 2, 3? Si querés otra Lo vez leo leo. yo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miren ustedes la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿no? Él vivía en donde empezó la humanidad. Y él vivía en la cuna de la cultura y en el lugar más importante y más prominente de todos. Y sin embargo Dios le dice, deja todo lo que tengas, tu tierra, tus riquezas, tu parentela, todos tus parientes, deja todo lo que tengas ahí y anda donde yo te digo. Y él obedeció y se fue, confiando en la promesa de Dios, ¿sí? Confiando en la promesa de Dios. Pero no solamente a él llegaba esa promesa, y no solamente a su descendencia, sino iba a tocar a toda la humanidad, porque de él, de su descendencia, serían benditas todas las naciones, como ustedes bien habían mencionado antes. ¿Por qué? Y porque de él iba a venir también el Salvador, el que nos iba a limpiar de nuestros pecados. Fíjense que lo que vamos haciendo en este recorrido es ir trazando esta línea que une el primer hombre con cada uno de nosotros. Y esta línea que une el principio con la eternidad futura. Fíjense cómo está todo entrelazado. Y aunque sean estos mensajes así cortitos, van uniendo y vamos entendiendo lo que Dios tiene planeado para nosotros, para los que vivieron antes de nosotros y para los que vendrán después también. Vamos a ver qué tiene de importante este muchacho Abraham. Bueno, después un comentario. Sí. ¿Ahora? Sí, sí. Ah, no, estaba leyendo el comentario de la Biblia y hace una comparación de que la gente en la Torre de Babel se quería hacer un nombre. Y acá Dios le dice a Abraham que él va a engrandecer el nombre de Abraham. Y eso me gusta porque es cuando lo que pasa con nosotros, cuando nosotros cedemos a nuestros derechos, el Señor se encarga
de ponernos en alto, de bendecirnos. Pasa todo lo contrario cuando nosotros queremos buscar nuestra propia gloria, todo lo que nosotros queremos, ¿no? Me llamó la atención eso. Buenísimo, tal cual, el contraste, ¿no? Y uno ve los resultados ahí también. Cuando el hombre buscó su propio nombre, hubo muerte, hubo destrucción, hubo separación. Y cuando Dios puso un nombre, hubo unión, hubo crecimiento, hubo prosperidad, hubo bendiciones. Y esa es la diferencia. Cuando nosotros buscamos engrandecernos, caemos. Y cuando nosotros nos humillamos, el Señor nos engrandece. Dios escogió un hombre para darse a conocer a las naciones de la tierra. Comenzó una nueva nación con Abraham e hizo un pacto con él. Dios sería su rey, les daría tierras, numerosos hijos como las estrellas del cielo o la arena del mar, y su bendición. Le prometió a Abraham que por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham le creyó a Dios y se convirtió en la nación de Israel. Dios habitó entre ellos y mostró sus maravillas, trajo sus leyes y su palabra, y finalmente a Jesucristo, el Salvador de todos los que creen en Él. Finalmente al Salvador, ¿no? Qué espectacular el plan de Dios. Creo que vamos entendiendo la primera pregunta que hubo, ¿por qué es importante la Biblia? La Biblia nos va trazando justamente esto, el plan de Dios y el lugar que nos toca a nosotros dentro de ese plan también. Y cómo va todo conectado esta línea, es fantástica la palabra de Dios. Ahora, la pregunta sería, Abraham, para que haya sido elegido por Dios, ¿era perfecto? Bien, no era perfecto. ¿Cómo saben? No. ¿Cómo saben que no era perfecto? Y porque es un ser humano y no existe un ser humano perfecto. El único fue Jesús. Muy bien. ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Cómo saben Sí. que no era perfecto? ¿Cómo sabemos eso? Que él... ¿Escucharon? Porque también se equivocó. En la primera de cambio, donde hubo una dificultad, se tomó el palo para Egipto. No, y aparte que también mintió diciendo que Sara era su hermana cuando entró a la tierra. Aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 8 lo dice. Bien. Perdón si interrumpí a alguien, lo que pasa es que tenía conectado un parlante y se apagó y no sé si habrán estado hablando o no cuando yo volví a preguntar. Disculpen si interrumpí a alguien. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, lo dice Andrés, que por la Exacto, fe léelo por Abraham, favor. dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero ves, él no fue perfecto porque él mintió diciendo que Sara era su hermana para que no fuera muerto en manos de ahí, del rey de Egipto. Lee por favor también el 17, el versículo 17. Por la fe Sí, ese. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac
y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Bien, fíjense. Y espera, Andrés, una más. Sí. Una prueba más de que él no era perfecto es cuando Dios lo llama por primera vez y le dice, sal de tu tierra y deja tu parentela. Y él ahí el toque se fue con su nieto Lot, su sobrino Lot, y se fue con Sara y todos sus criados. Bien, sí, tal cual. Hay ahí también desobediencia en algunos aspectos. Y eso principalmente que mintió 2 veces con respecto a su esposa, ¿no? Pero bueno, ahora yo creo que la respuesta más simple, a esto sería que uno sabe que Abraham no era perfecto porque la Biblia lo dice. ¿Sí? Porque la Biblia lo dice. Eso también responde a la primera pregunta, ¿por qué es importante la Biblia? Porque la Biblia no muestra la perfección de las personas, sino muestra la condición equivocada, errónea, pecaminosa del ser humano. Y que Dios, y muestra que la Biblia demuestra que Dios nunca elige a lo que el mundo considera como perfecto, como bueno, sino que elige a lo que Dios considera como útil, ¿sí? No busca a Dios a poderosos o conocedores o sabios, sino que Dios busca lo sencillo, lo humilde y lo pecador. ¿Para qué? Para restaurarlo, para moldarlo conforme a su voluntad, y ahí entramos nosotros también, ¿sí? Nosotros, pecadores, ignorantes de muchas cosas, de mucho, con tal vez miles de defectos, con todo en contra, tal vez indecisos, tal vez hasta por ahí medio vagos para hacer las cosas, o no respondemos rápido como Samuel, sino que nos hacemos los que no escuchamos nada. Y sin embargo a nosotros nos escogió Dios. Y por nosotros Cristo murió en la cruz. Y a nosotros nos salvó y a nosotros nos hizo herederos. Miren qué importante que es ver la Biblia, lo que Dios escoge también. Obviamente que no era perfecto Abraham. Veamos el video. No, Dios no escogió a Abraham porque fuera perfecto. De hecho, vemos en su vida el camino hacia la fe. Tuvo sus altos, tuvo sus bajos. Realmente fue la gracia y la soberanía de Dios. El Señor probó el compromiso de Abraham y le pidió que sacrificara a su único hijo. Abraham no le negó al hijo de su vejez y subió al monte para sacrificar a Isaac. El hijo cargó la madera para el sacrificio y cuando Abraham estaba por hacerlo, Dios lo detuvo. Abraham había probado su fe, su fidelidad y su obediencia a Dios. El Hijo de Dios moriría en el mismo monte siglos después, en favor de los hijos de Dios. Bien, entonces ahí podemos comprender gran parte también de lo que fue Abraham, ¿no? Y si bien no era perfecto, pero es un gran ejemplo para seguir también hacia adelante. Su obediencia, su fe, su entrega al Señor. A ver, ¿quién se anima a leer lo que propone ahí Munir? Romano 3 del 10 al 12. Si alguien lo tiene a mano. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, y no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Dice, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera una. Bien, tal cual, es así. Por eso también sabemos de que Abraham no era perfecto, ¿no? Porque no hubo ninguno perfecto salvo el Señor Jesús. Pero el resto no hay, son todos, todos fueron, somos y serán pecadores. Vamos a la siguiente pregunta. Seguimos con Abraham. ¿Por qué tenemos todas las historias de Abraham y su familia en la Biblia? De Abraham y sus descendientes. ¿Por qué tenemos todas esas historias? Porque de ahí nacen todas las razas, ¿será? Por ejemplo. Responde preguntas científicas. El saberla también, sí, pero todas las razas vienen de, las razas entre comillas, raza es la raza humana, pero por ahí las distintas etnias derivan desde Noé. Ahí comienza el pueblo judío. Exactamente. Desde ahí se comienza el pueblo, sí, Israel. El pueblo de Israel, el pueblo de Israel y anterior también, ¿no? Bueno, se les llama de distintas formas, ¿no? Porque judíos viene descendientes de Judá, israelitas descendientes de Israel, hebreos descendientes de Eb. Todos esos son descendientes de Abraham, ¿sí? También... Semitas. ¿Cómo? Semitas, de Sem. Sí, también semitas, que de Sem. Pero a medida que nos vamos más para atrás, se expande más todavía el árbol genealógico, ¿no? Porque si llegamos a Sem, vieron que Sem, Cam y Jafet fueron los 3 hijos de Noé, y bueno, de ahí, según a donde se fue cada uno, son las distintas etnias que fueron saliendo de ahí. Cam para el lado de África, Sem para el lado de Asia, y Jafet para el lado de Europa. Entonces como que de ahí nos expandimos más todavía, ¿no? Ustedes saben, no me acuerdo el número exacto, pero creo que era, por ahí alguien me lo puede recordar más precisamente, si no se los averiguo para la próxima, creo que era cada 50 años se va duplicando, o cada 100 años, a ver, duplicando la población humana. Y dice que si uno retrocede, si uno va retrocediendo, nos damos que hace 4.000 años había 8 personas en la Tierra. También nos prueba, ¿no?, de la veracidad de la Biblia. Pero no me acuerdo el número exacto, después lo voy a buscar en los papeles de Pendleton, no sé si alguien lo conoció, al ingeniero John Pendleton, estuvo ahí en 24, no sé si te acordás vos, Sergio, que venía y hablaba sobre creacionismo. Sí, se ponía un guardapolvo como un profesor y daba una especie de clase allí. Muy interesante, muy interesante. Bueno, y él planteaba esto de que retrocediendo hacia atrás, en base a estas estadísticas mundiales, que cada 100 años se duplica la población humana, nos dábamos con que hace 4.000 años, cuando fue el diluvio, había 8 personas en la Tierra. Pero bueno, al margen de todo eso, dejando al margen todo eso, pensemos en esto, ¿no? Abraham y su familia aparecen en la genealogía de Jesucristo. Entonces no es alguien que viene siendo resultado del azar, el Señor Jesús, sino todas estas historias y todo esto que más allá de que nos enseñan, nos ayudan a crecer, a conocerlo a Dios, nos da respuesta de por qué vivimos como vivimos, pero también nos muestra el plan de Dios. Y llegamos, siguiendo cada uno de estos personajes de la Biblia, llegamos hasta el mismo Señor Jesucristo,
Qué importante que es, ¿no? Todas estas historias. Vamos a ver qué dice. ¿Alguien quiere aportar algo más? Yo quería Vamos. decir un poquito Sí. más sobre Abraham, que me parece que no vamos a dejar ir a Abraham sin antes marcar esto que es muy importante. Abraham fue importante en la historia bíblica, fue a través de Abraham que Dios comenzó ya a diseñar su plan de justificación a través de la fe. Hay una palabra ahí en el Antiguo Testamento que es yo diría, la bandera principal del apóstol Pablo cuando él desarrolla su doctrina y su evangelio. Esa palabra que dice, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contado por justicia. Bueno, esto lo remarca con rojo Pablo y lo levanta delante de los judíos que se oponían al evangelio que él predicaba, diciendo, miren, acá está en el Antiguo Testamento, está marcado, está bien dicho, está clarito. La fe de Abraham era una fe que consistía simplemente en confiar en Dios, en ofrecer a su hijo el sacrificio, el salir de la tierra, una tierra que no sabía en qué consistía, eran, yo diría, consecuencias de su fe. Él confió en Dios y como consecuencia de la fe que él depositó en Dios, comenzó a tener estas acciones que dice ahí la Escritura, le fue contado por justicia. Hay una expresión muy importante del Señor Jesús, cuando alguien le preguntó, Señor, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica la obra de Dios? O sea, ¿cuál es la obra de Dios que tenemos que hacer? El Señor clarito le diría, miren, esta es la obra que ustedes tienen que hacer, que crean, que confíen en el que Él ha enviado. Esa es la obra meritoria. Y esa fue la obra meritoria de Abraham. Por eso dice, le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que le fue contado esa fe como la obra meritoria suficiente para alcanzar la justificación. Ahí se centra la doctrina del apóstol Pablo, tan importante que yo creo que no hay que dejarlo pasar de largo a Abraham sin marcar este punto tan importante. Gracias, Sergio. Muy buena acotación. A tenerlo presente. Bueno, vemos entonces el video. Son las historias de la gran narrativa de Dios para la redención. En estas personas vemos el plan de Dios desarrollándose. Antes de que Esaú y Jacob nacieran, Dios los había escogido. Eran los nietos de Abraham, y aun cuando culturalmente el mayor debía tener la preeminencia, Dios escogió al menor para continuar con el linaje del Redentor. En la vida de Jacob vemos el ejemplo de aquellos que entran en el camino de la salvación. Él comenzó como un tramposo, pero conforme caminó hacia Dios, fue siendo transformado por la gracia y por la misericordia del Señor y se convirtió en Israel, el pueblo escogido por Dios. Bueno, entonces ahí también se responde, ¿no?, esta pregunta. Fíjense también por qué es importante el estudiar la palabra de Dios. Dice en Romanos, capítulo 1, versículo 1, empieza la epístola así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y bueno. Entonces, nos habla de que el plan de Dios había sido trazado y había sido escrito, habían hablado en los antiguos escritos, el Antiguo Testamento, los profetas, los libros, todos, pero no había sido revelado del todo. Entonces la Biblia también es para eso, para ir
revelando gradualmente el plan de Dios para la humanidad. Y también está Efesios capítulo 3 y versículo 5, que dice así, desde el versículo 3, a ver, que también Pablo, ¿no? Les escribe a los Efesios, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, había cosas escritas que hoy nos son reveladas a nosotros, y todas venían escritas desde la antigüedad. Entonces, todas estas historias son importantes porque justamente es parte de la revelación para darnos a conocer lo que Dios quiere que nosotros seamos y lo que nosotros hagamos. Bien, el tiempo pasa. Nos vamos poniendo viejos. Queda y pica el bagre, dicen algunos. Se va a extender, dan ganas de seguir, ¿no?, con estos capítulos, pero ya va pasando. Podemos ver uno más, si les parece, y ahí concluimos y ponemos un punto hasta el viernes que viene. ¿Les parece o quieren que dejemos acá nomás? No. ¿Vemos uno más? Bueno. Cortemos, dicen algunos, ya está, dicen ahí. Tengo hambre, bueno. Uno más y cortamos. Ahí les envío la última pregunta que vemos hoy. Fíjense qué pregunta, pero quiero escuchar muchas respuestas, ¿eh? ¿Cómo sabemos que a Dios le importamos? Porque la palabra lo dice, que somos especial tesoro. Bien, porque la palabra lo dice. Porque mandó a Jesús a morir por nosotros. Entregó a su Hijo también, para que nosotros pudiéramos estar, por así, exentos de pecado. Bien. ¿Qué otra cosa podemos agregar? ¿O está todo dicho? Juan 3:16. Perdón, Lucho, no te escuché bien. Juan 3:16. Porque ahí dice que nos ama, ¿no? También al ver cómo Dios tomó a Abraham, que recién decíamos que él no era perfecto, cómo escogió a Jacob, siguiendo lo que estamos viendo, los personajes, a través de sus vidas, podemos nosotros identificarnos con ellos y decir, bueno, si Dios tuvo misericordia y tuvo un plan con sus vidas y lo llevó, cuánto más con nosotros que ya somos sus hijos y a través de Cristo, ¿no? Bien. Porque Dios es amor y no da un poco de amor, Dios es todo amor. Y cómo no va a amarnos, y a toda su creación ama. Perfecto. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Qué lindo que es eso de tender puentes, ¿no? Dios siempre, a pesar de que la humanidad le dio la espalda, en cada una de las situaciones que uno va encontrando, ¿no? Dios siempre tendió puentes para que nosotros podamos llegar a Dios. Así en una torre de Babel, Dios les confundía el idioma, pero les daba una nueva promesa de un Salvador. La humanidad se destruía y Dios daba un arca. El hombre pasaba hambre y Dios le enviaba pan. Estaba en una
en medio de una guerra, una batalla terrible, tremenda, y Dios era un castillo fuerte para refugiar. Tal cual, envió la Shekinah para descanso. El desierto tiene dos características. Uno, que durante el día hace mucho calor, es un infierno, y durante la noche hace mucho frío, es una heladera. Entonces Dios estaba cubriéndolos al pueblo de Israel en el desierto durante el día como una columna de humo, para que el sol no los calentase, y durante la noche con una columna de fuego para que el frío no los dañase, y ahí los acompañaba. Ese es el Dios protector nuestro, que no importa qué suceda alrededor, Él está dispuesto a ayudarnos y protegernos. Ahí lo encontramos. Entonces, a la pregunta, recalculemos, ¿cómo sabemos que a Dios le importamos? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Bien, acá Bill me dice, Efesios 2:8, la gracia de Dios, ¿no? Porque vemos su gracia mostrada en todo momento. Gracia, recuerden que es algo que se da, que se regala sin costo y sin pedir nada a cambio y sin merecerlo. Eso significa gracia. Algo que uno no merece y algo que uno no hizo nada para obtenerlo, que no se compre. Eso es gracia. Perdón, Graciana, ¿qué me decía? ¿Me escuchás? Sí, sí. Menos mal que di con la tecla. Mi hijo dice, menos mal, mamá. ¿Sabes qué? ¿Cómo no nos va a amar? Su hijo en la cruz dio hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros. Tuvo misericordia por todos. Como vos lo dijiste, es un montón de cosas. Todo eso que dijiste vos, yo comparto, con tantas cosas que le dio al pueblo. ¿Entendés? Tantas cosas. Bien. También nos dio el privilegio de pertenecer a un plan soberano y divino que Él tiene a través de Cristo, como nosotros como iglesia, o como hijos de Dios. O sea, Dios nos dio un propósito divino a cada uno. O sea, nos confió el Evangelio de Cristo. Somos embajadores, somos como Noé, pregoneros de justicia. Somos personas benditas por recibir el mensaje del Evangelio, pero no para guardarlo para nosotros, sino para compartirlo con otros. Por eso también que Dios nos ha amado y nos ama. Bien. Y con respecto a lo que acaba de decir el hermano de que Él nos escogió para ser su pueblo, en Romanos 1:6, cuando dice llamados a ser de Jesucristo, la decisión de creer en Cristo es resultado del llamado de Dios a toda persona para que sean su pueblo. Todo es por Él, no es por nosotros. Es el llamado que Él nos hace a cada uno. Es la predestinación que Él hace sobre cada persona. Nada viene de nosotros, sino que todo viene de Él. Bien. Veamos el videito. No nada más le importamos a Dios, sino que Él está en control de todos los eventos que llevan a la redención. Vemos en la vida de José, el hijo de Jacob, el cuidado providencial de Dios y su soberanía. Más de 100 años antes de que naciera, Dios le había dicho a Abraham que sus hijos terminarían como esclavos y que habitarían en aquella nación 400 años, pero Dios los liberaría.
La vida de José, sus problemas, sus bendiciones, son una fuerte declaración de que a Dios le importa y que está en control de la historia. La gente puede hacer el mal, pero Dios usará incluso eso para cumplir su plan de redención en todos aquellos que se rinden a Él. Fíjense en Romanos capítulo 5, versículo 19, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahí estábamos nosotros envueltos en pecado, y ahí nos muestra la Biblia, como con un triste espejo real, nos muestra lo que somos nosotros, pecadores. Pero en cuanto más nos reconocemos nosotros pecadores, más va a sobreabundar la gracia del Señor, porque ahí se va a ver cómo Cristo murió por nosotros para limpiar de nuestros pecados. Entonces, yo no tengo de qué gloriarme, pero me glorío en Cristo. Yo no tengo nada para dar, pero mi fortaleza es Cristo. Todo lo que soy, se lo debo a Él. Todo lo que hago, lo hago por Él, mediante Él y para Él. Espero que ese sea el sentir de cada uno de nosotros y el deseo de obedecerle, de agradarle, de servirle, de escucharle y de dejarnos moldear conforme a su perfecta voluntad. En este recorrido llegamos hasta José, pero sabemos que ahí no termina el plan de Dios y no terminan los planes de Dios. Falta camino por recorrer en la Biblia. El viernes que viene continuaremos Dios mediante desde, el que le sigue a José, ¿no? Tenemos años de esclavitud, tenemos años de caminar a través de los desiertos, pero siempre en medio del desierto también se encuentran aguas agradables, aguas cálidas, aguas frescas, que espero que también vaya a ser ese nuestro sentir, así estemos atravesando un desierto en nuestras vidas. El Señor tiene siempre lugares para refrescarnos y pastos tiernos y sabrosos para alimentarnos como el pastor a sus ovejas. ¿Alguien tiene algo más para agregar de lo que vimos? Vos recién citaste una frase del apóstol Pablo que dice, ya no tengo en qué gloriarme, sino más en Jesucristo. Ya no me glorío en mí mismo, sino en Él y en su obra magnífica de la cruz. Bueno, el mismo apóstol Pablo, que fue llamado a ser apóstol, la vocación de Pablo no fue el resultado de una decisión que él mismo haya tomado, sino de la acción de Dios. Ahí vemos que todo es decisión de Dios, todo viene por Él. No es una elección que Él mismo tomó, sino es lo que Dios tenía para Él. Todo viene por Él, como cada parte de la Biblia que se estuvo citando en cada uno de los videos. Sí, y otro pasaje que se me viene a la mente al decir esto, ¿no? Al pensar en esto, es: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué belleza, ¿no? Qué pasaje, ¿no? Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Cristo es el que vive en mí. Y espero que cada uno de nosotros, al decir eso, los demás vean a Cristo en nuestras vidas.
¿sí? Que lo vean a Cristo en nuestras vidas. Es así, Muniro, el Señor derrota a nuestros enemigos. Y ahí está nuestra grandeza. Qué lindo lo que ahí pusiste, ¿no? La paz que Él nos da seguridad. Lo que nosotros somos, lo que yo tengo y lo que yo soy, se lo debemos a Él. Se me vienen varias canciones a la mente. Pero bueno, seguro que vos tenés, Chelo, alguna canción en mente como para cerrar. A punta de guitarra. La voy a hacer tocar a Raquel una canción que una porción de una canción. La mandé al frente. ¿Qué canción es? No basta con decir. Me manda al frente y me deja sola. Es un general, no un soldado. Acá estamos al lado. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en mí. Yo quiero vivir solo para ti. Era un pedacito nomás, que nos estábamos acordando mientras veíamos cómo cada uno de estos personajes que hemos visto se consagraron a Dios, porque eso también fue lo que sucedió. Hermosa, hermosa la canción. No sé si agregamos algo más. ¿Alguien se quedó con ganas de decir? Siempre les pido que no se queden con ganas por ahí de opinar, de decir, o de aportar, ¿no? Porque son muy valiosos los comentarios que ustedes van haciendo y vamos entre todos completando estas ideas. Los videitos son disparadores, ¿no? Doña Elisa. Quería decir que estas reuniones son como pastos tiernos en este tiempo.